Juan, tomen sus Biblias por favor y busquen el libro de San Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, en un momento vamos a leer los primeros 8 versículos. Hemos estado estudiando los motivos por el cual debemos dar a Dios. Hasta el momento hemos visto 2 motivos. Uno lo vimos hace más de un año. Debemos dar porque hay necesidad. Y en ese sentido, bueno, en el contexto David estaba hablando al pueblo de que había necesidad de levantar un templo para el Señor. Y nosotros tenemos una necesidad muy parecida. Hay un templo que falta terminarlo y falta que demos para poder terminarlo. La semana pasada vimos la importancia de dar simplemente porque hemos sido bendecidos por Dios. Pero ¿qué pasa si alguno dice, bueno, llega el momento cuando ya no hay necesidad, llega el momento cuando terminamos el templo, ya no tengo que dar, debo dar porque he sido bendecido? Pero quizás si alguno está pasando por dificultades, dice, no, es que miren, no hay bendiciones, ¿dónde están las bendiciones? No voy a dar porque no hay necesidad y no he sido bendecido. Bueno, como vimos la semana pasada, si usted cree que no ha sido bendecido, o no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Dios, o tiene la mirada puesta en el lugar equivocado, porque cada hijo de Dios ha sido bendecido mucho más de lo que merecemos. Pero hoy vamos a ver un tercer motivo, y creo que es un motivo constante, porque no se basa en ninguna circunstancia ni en mi perspectiva. El contexto de lo que vamos a leer en un momento, el contexto de Juan 12, nos encontramos en Betania. La Biblia dice entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Quizás también debo destacar que eso es 6 días antes aproximadamente de la fecha en que Jesús va a ser crucificado. Estamos hablando de un momento muy crítico, muy importante, muy impactante en el ministerio de Jesucristo. Pero Betania estaba justo afuera de Jerusalén, y es precisamente a Jerusalén donde muchos iban para adorar a Dios, especialmente en la Pascua. Si pudiéramos tomar el tiempo para leer el capítulo anterior, Juan 11, leeríamos que Jesús vino a Betania porque María y Marta habían enviado a decirle que Lázaro se estaba muriendo. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta corrió hacia él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Palabras impactantes, en cierto sentido, acusándole. Pero nosotros sabemos lo que ella no sabía. Jesús se demoró en llegar a Betania no por el taco en la ruta, sino porque quería demostrar su poder. Y en versículos 23 al 26, de hecho los voy a leer de Juan 11, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella estaba pensando en un momento todavía futuro. Para nosotros sería el momento cuando nuestros cuerpos son levantados en el rapto. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le estaba enseñando una verdad que no va a ser el enfoque, pero nos ayuda a entenderlo, lo que vamos a estudiar si entendemos bien lo que Jesús estaba diciendo aquí. Él estaba diciendo, toda su vida han buscado, han vivido basado en una promesa de una resurrección futura, una vida futura. Yo he venido para decirles que la resurrección es ahora. La vida es ahora. Hay cristianos hoy día quienes creen que mientras están aquí en la tierra van a sufrir y sufrir y sufrir y solamente vamos a tener vida eterna cuando lleguemos al cielo. Pero la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida que Cristo da no es una vida solamente, exclusivamente futura, aunque seguramente es futura porque es eterna. Pero es una vida presente. Jesús le estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego va a demostrar eso en una vida física. Lázaro estaba muerto y va a vivir. Pero él estaba diciendo, cualquiera que cree en mí, aunque esté espiritualmente muerto, vivirá. Por eso Efesios 2, versículo 1, creo, dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero si alguno dice, bueno, a mí no me ha dado vida, aquí está el requisito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en Jesús y vas a también gozar de la misma vida que nosotros gozamos. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida.
Tu hermano no tiene que esperar para vivir, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Marta le cree en ese momento, pero muchos otros no creyeron hasta que llamó a Lázaro a salir de esa tumba y vieron el milagro. Versículos 45 al 47 de Juan 11 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Algunos, al ver el poder y conocer el poder de Dios, responden en humildad, responden en fe, y otros responden al rebelarse, al endurecer sus corazones y decir: wow, este hace tantos milagros que tenemos que de alguna forma frenarlo. Sí. ¿Qué es lo que había hecho Jesús de mal? Muchos creyeron, sabían que Jesús era Dios, sabían que merecía ser adorado como tal. En Juan capítulo 12 ahora llegamos a una cena. No sabemos si era una cena preparada por la familia de Lázaro o no, pero sabemos que Lázaro estaba en esta cena. Creo personalmente que lo más probable es que sí, fue una cena preparada por los familiares de Lázaro en agradecimiento a lo que Jesús había hecho. Y ese es el contexto en el cual vamos a empezar a leer en Juan 12, versículo 1, y voy a leer hasta el 8. La Biblia dice en Juan 12, 1: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Oremos antes de seguir. Señor, Padre, gracias por este momento que podemos compartir juntos, pero gracias, Señor, por todas tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias que podemos, por medio de ti, tener vida. Podemos cantar con confianza y decir: estoy bien con mi Dios. A pesar de las dificultades, siempre hay motivo para levantar nuestra voz, siempre hay motivo para adorarte. En este momento ayúdanos a entender que parte de nuestra adoración debería ser dar a ti lo que realmente pertenece a ti, dar a ti de lo que nos has bendecido a nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, pero Señor, si hay alguno que no te ha dado su vida, obra en sus vidas para que puedan rendirse a tu llamado al arrepentimiento, para que puedan creer en lo que Jesús ha hecho por ellos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Podemos leer un relato muy parecido al pasaje que estudiamos recién y vamos a estudiar en este momento. Podemos leer un relato muy parecido en Mateo 26 del 6 al 13 y Marcos 14 del 3 al 9. Y creo que Mateo y Marcos relatan el mismo evento, aunque quizás hay algunos detalles distintos. Lucas también graba un evento parecido en capítulo 7 del 36 al 50. Puede ser que los 4 evangelios estén hablando del mismo evento, pero personalmente, y leí expertos que tenían como 3 o 4 opiniones distintas, personalmente creo que el relato de Lucas se refiere a otra ocasión, otra mujer quien ungió los pies de Jesús. Lo creo porque Mateo, Marcos y Juan nos dicen que Jesús estaba en Betania, cerca de Jerusalén, cuando esto sucedió. Mientras que en Lucas parece que tiene a Jesús en Naín, que es más al norte, cerca de Nazaret. Y también Lucas, dado que lo graba en Lucas capítulo 7, graba ese evento mucho antes de la crucifixión, mientras que Mateo en capítulo 26, Marcos en capítulo 14 y Juan en capítulo 12 nos destacan que esto ocurre poco antes de la crucifixión. Por lo tanto, creo que Lucas es otro relato y vamos a compartir algunos detalles de los evangelios de Mateo y Marcos que nos ayudan a entender qué sucede en este relato. Pero creo que vamos a encontrar en esta historia
no simplemente otro detalle de algo que precede a la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, sino vamos a encontrar un tercer motivo por el cual debemos dar a Dios. Y debemos dar a Dios porque nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración. Debemos dar para adorar. Si pudieras haber entrevistado a esta mujer antes de entrar a la casa donde estaba Jesús, ella venía quizás apuradamente, quizás ya demostraba emoción, no sé, imagínala como quieres imaginarla, pero venía con este ungüento, este tesoro, este perfume muy caro. Si le podrías haber preguntado, señora, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Ella te diría, bueno, voy a arrodillarme a los pies de Jesús, voy a verter esta libra de ungüento costoso en sus pies y luego voy a limpiar sus pies con mi cabello, con mis pelos. Ahora quizás ella no sabía esos detalles, quizás algo de eso vino naturalmente del momento de la emoción que corría por ella, pero ella venía con una intención de que iba a derramar ese ungüento en los pies de Jesús. Si le preguntaras, ¿por qué? Eso es muy caro, ¿por qué mejor cámbialo por otro perfume menos costoso? ¿Por qué vas a gastar tanto dinero? Ella te hubiera dicho, porque quiero adorarlo. Amén. Y esta es la mejor forma que yo puedo imaginar para adorar a Jesús. Era una demostración extravagante de su amor para Dios. Quizás algunos dirían que era incorrecto, pero ella entendía la importancia de adorar a Dios. Y para aclarar bien el tema, nuestras ofrendas, incluso lo que sacrificamos para dar a Dios, es parte de nuestra adoración. Piénsalo, ¿qué hacían el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para adorar a Dios? ¿Cantaron? Sí, cantaron. Se inclinaron a Dios, se arrodillaron en cierto sentido, demostrando que Él es el digno de ser adorado y nosotros no, también. Pero luego quizás lo principal que hicieron para adorar a Dios, sus ofrendas, los sacrificios. Eso les costó. Y Dios no dijo, tráeme de lo que te sobra. Ese animalito enfermo que se te va a morir como quiera, tráelo y ofrécelo en el altar para que no te cueste nada adorarme a mí. No, Él dijo, tráeme de lo mejor que tienes. Amén. Tráeme a un animal que no tiene fallas. Tráeme el animal más querido de tu familia, de lo que tienes. Tráeme lo que yo pido, aunque te cueste, porque debemos dar para adorar. De hecho, podría proponer, aunque quizás no lo puedo decir como una verdad absoluta en la Biblia, porque la Biblia no lo dice en blanco y negro, pero yo podría proponer que si tú crees que estás adorando a Dios, pero estás adorando a Dios de lo que no te cuesta nada, entonces realmente no estás adorando a Dios. David entendía este principio. Y lo vamos a ver más adelante porque no lo tengo anotado aquí. Pero en cuanto a los sacrificios y las ofrendas, en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 3, y subía aquel varón todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Adorar y ofrecer sacrificios, las dos cosas iban mano a mano. En 2 de Reyes 17:36 la Biblia dice, mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, hemos sido bendecidos. Amén. Adoro a Dios, doy a Dios porque he sido bendecido. Luego sigue diciendo, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Las tres cosas van mano a mano: honrar a Dios, adorar a Dios y sacrificar, es decir, dar a Dios. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, veo que todavía, ¿qué hicieron para adorar? Veo que todavía cantaron. Quizás de vez en cuando se inclinaron, pero no lo vemos tanto. Lo que sí vemos es que cantaron y dieron, ofrendaron. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, escrito a las iglesias, escrito a los creyentes del Nuevo Testamento, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunas personas quizás leen eso, bueno, entonces si yo no propongo nada en mi corazón, no tengo que dar. No es lo que dice cada uno dé. Y cuando entendemos que debo dar, ahí preguntamos, ¿cómo debo dar? ¿Cuánto debo dar? Y la respuesta de Dios es lo que tu corazón cree que Dios merece. Y cuando empezamos con exaltar a Dios, vamos a reconocer que Él merece mucho más de lo que nosotros pudiéramos darle, aun si le diéramos todo lo que tenemos. Esto, lo que hizo esta mujer, era adoración.
quizás no cantó, quizás ni tenía fuerzas para cantar en ese momento, pero ofreció el mejor sacrificio que podía ofrecer. Entregó la mejor ofrenda que ella podía traer. Quiero destacar primero el objeto de la adoración. ¿A quién adoramos con nuestras ofrendas? Lo vemos en versículo 3, donde dice en Juan 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Fácilmente ella tenía suficiente ahí, era una libra, si bien entiendo lo que la Biblia quiere comunicar, era medio kilo, tenía poco menos, sí, unos 450, 60, algo así gramos, para el que quiere ser preciso. Pero fácilmente ella podía haber venido y ungido los pies de los discípulos, pero ella no vino para adorar a los discípulos, vino a adorar a Jesús. Amén. En el mismo sentido, quizás algunas personas creen que cuando traen su ofrenda a la iglesia están adorando al pastor o a los siervos de la iglesia. No, por favor. Si ese va a ser su motivo para traer una ofrenda, no lo traiga. Ahora, si quiere hacer algo para honrar a los siervos de la iglesia, puede hacer algo para honrar a los siervos de la iglesia, pero no le considere su ofrenda. Su ofrenda es lo que hace es para adorar a Dios, amén, para exaltar a Dios. Ella no vino tampoco para llamarle la atención a ella. Si ella quería llamarle la atención a ella y hubiera entrado a la puerta, un momento, detengan todo, yo tengo este tesoro y lo quiero derramar en los pies de Jesús, así que hazte para un lado, tú allá, tú allá. No, ella no vino para llamarle la atención a ella. De lo que entiendo, cuando quizás uno se imagina derramando el ungüento en los pies de Jesús, si alguien lo hiciera en esta cultura, ella tendría que meterse debajo de la mesa. Pero no era lo que ellos hacían, no se comían en una mesa como nosotros comemos en una mesa hoy día. Más bien se comían en un tipo de alfombra, a veces estaba elevado, a veces no estaba elevado, pero comían recostados. Comían básicamente, no de guata, pero de lado, con una mano apoyando la cabeza y con otra mano alimentándose. Y así las cabezas estaban todos en el centro del círculo, o el óvalo, o el rectángulo, y los pies estaban detrás. Así que ella vino sin decir nada a nadie y empezó a adorar a Jesús de la forma que ella quería adorar a Jesús en ese momento. Al final, claro, ella interrumpió la cena. Al final no había forma de esconder lo que ella estaba haciendo. Todos empezaron a mirarla así, pero ella no vino para llamarle atención a ella vino para adorar a Jesús. Entendamos por favor que Jesús es Dios. Yo creo que ella reconocía esa verdad. Quizás la primera vez que conoció a Jesús en persona, cara a cara, quizás no lo creía. Pero ella había visto los milagros. Ella había escuchado de otras cosas que Jesús había hecho. Por lo tanto, ella sabía que este Jesús era Dios. Es Dios. ¿Qué significa Dios? Literalmente significa el ser supremo. Por extensión, el que merece ser adorado. Algunos hoy día adoran a los futbolistas, pero no adoran a cualquier futbolista, adoran a los que ellos encuentran que sean los mejores, el futbolista supremo en su perspectiva. Algunos adoran a Messi o Ronaldo, antes de ellos algunos adoraron a Maradona o Pelé. ¿Y sabes dónde están ahora? Enterrados. Y si el Señor tarda su venida, no Ronaldo, no Messi, un día van a estar enterrados. Si el Señor tarda su venida, en unas décadas más Messi y Ronaldo estarán enterrados también y los jóvenes van a estar adorando a otros futbolistas. Pero Jesús es Dios, siempre ha sido y siempre será el ser supremo. Amén. Siempre será el único quien merece ser adorado. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, la Biblia dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creados. Ahora, si Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, ¿no crees que Él es digno también de recibir tu adoración? ¿No crees que Él es digno también de recibir tu ofrenda? Amén. Ella vino para enfocarse en Jesús, pero me llama la atención que también vino para enfocarse en los pies de Jesús. ¿Por qué poner este ungüento en sus pies? Si dentro de un ratito más esos mismos pies iban a volver a las calles sucias y empolvadas.
Quizás antes de dormirse esa misma noche las iba a lavar de nuevo. ¿Por qué no poner el ungüento en su cabeza o en su cuello o en algún lugar más honroso que sus pies? Realmente no lo sé. Pero bien podría ser que ella no se sentía digna de tocar las partes más honrosas de Jesús, como su cabeza, su cuello, sus hombros. Quizás por eso tocó lo único que se sentía digna de tocar. O bien podría ser que ella se acordaba lo que esos pies habían hecho. Quizás se acordaba de cómo esos pies habían caminado a Betania no muchos días antes, cómo habían venido a donde ella estaba lamentando la muerte, cómo habían conducido al Señor Jesucristo a llamar y causar que Lázaro saliera de la tumba. En otras palabras, bien podría ser que ella estaba dando a Jesús porque ella sabía que había sido bendecida. La Biblia no nos destaca si de verdad esta María era la misma María, hermana de Lázaro, pero creo que lo es por los nombres que el pasaje relata. En versículo 1 destaca a Lázaro, en versículo 2 destaca a Marta y luego en versículo 3 destaca a María. Creo que estamos hablando de la misma hermana de Lázaro y por lo tanto ella sabía, mire, yo tengo a mi hermano de vuelta, ¿qué más necesito? Tú me has dado el tesoro que todos mis ahorros jamás podrían conseguir, así que todo lo que tengo, Señor, te lo traigo a ti, te lo ofrezco a ti, te lo entrego a ti para que hagas de ello lo que quieras hacer. De la misma forma, si tú has sido bendecido por medio del ministerio de esta iglesia, no es incorrecto, más bien sería natural querer dar en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por medio de esta iglesia. No dije lo que la iglesia haya hecho, porque esta iglesia no ha cambiado la vida de nadie, no ha mendado las heridas de nadie, no ha enseñado realmente el camino de la verdad a nadie. Todo eso lo hace Dios. Amén. Usa herramientas, sí. Herramientas humanas, herramientas estructurales, herramientas impresas, herramientas digitales. Dios usa muchas herramientas, pero el que lo hace es Dios. Por lo tanto, reconozcamos que el que merece ser adorado es Dios. Amén. Vemos el objeto de la adoración. Vemos también el motivo de la adoración. Esta mujer simplemente quería expresar su gratitud por lo que Jesús había hecho en su vida. Tal como vimos la semana pasada, dio porque sabía que había sido bendecida. Pero note por favor los motivos por el cual esta mujer no dio su ofrenda. No dio la ofrenda para ser popular. De hecho, yo creo que ella sabía que lo que iba a hacer no sería bien recibido por la gente. Ella era una mujer. Entiendo que no era aceptable que una mujer interrumpiera la cena de los hombres a lavar los pies de Jesús mientras comía. No, las mujeres tenían que quedarse en su lado y dejar que los hombres conversen, y ella vino para interrumpir. Eso no era aceptable por su cultura. Supongo que anticipaba que sería criticada por personas como Judas por haber gastado tanto dinero de esa forma. Si tuviera un esposo, lo más probable es que él no estaría muy contento de la forma en que ella gastó ese tesoro que ella tenía. Pero ella no trajo su ofrenda para ser popular. Y la popularidad tampoco debería ser nuestro motivo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Mirad que no hagáis vuestras limosnas. Podemos entender, aunque no es literalmente lo que quiere decir, la aplicación es correcta, es aplicable a nuestras ofrendas. Mirad que no hagáis vuestras limosnas, no traigáis sus ofrendas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Es decir, si tu motivo en dar es para que la gente te vea, la gente te va a ver, la gente quizás te lo va a agradecer, pero Dios en el cielo va a decir, no has dado nada para mí. Tú lo que has hecho no lo has hecho para mí, lo has hecho para ti. Por lo tanto, yo no te voy a entregar una recompensa. Ya tienes tu recompensa. Algunas personas han dado ofrendas significantes a la iglesia y en algunas ocasiones han dicho, por favor, manda nuestros saludos a la iglesia. Y yo entendí con eso que ellos querían que yo anunciara a la iglesia, tal persona dio tal cantidad. Ustedes saben, no lo he anunciado, porque ese no debería ser el motivo por el cual damos. Muchas gracias por la ofrenda, que Dios se lo agradece,
como iglesia se lo agradecemos, pero cada uno va a quedar anónimo, no vamos a mencionar. Amén. En los Estados Unidos muchas veces, y no que sea el motivo de dar, pero es un beneficio en los impuestos. Cuando uno da a una organización sin fines de lucro, puede reducir sus ingresos anuales y de esa forma reducir su carga de impuestos. Por lo tanto, cuando uno da a la iglesia, típicamente rellenan una hojita, un sobrecito con su nombre, y el tesorero guarda todos esos sobrecitos y al final del año da una cuenta al que dio esa ofrenda para que él tenga la evidencia: sí, yo di esto para reducir. Pero una iglesia, la primera iglesia donde fui miembro, tenía una forma, yo encontré muy buena para hacer todo eso. Cuando entregas tu sobre, no escribes tu nombre, escribes un número. Y de hecho, al principio del año ellos tienen códigos básicamente de números, hojitas, y cada uno arranca uno, se lo lleva a la casa: este es mi código. Nadie sabe quién lo llevó, pero cuando llenas el sobre, llenas ese código. Y al final del año van a publicar lo que todos dieron, pero sin nombres, con códigos. Y así tú puedes decir: ah, ese es mi código, esa es la cantidad para enviarlo a los impuestos, y nadie sabe quién dio cuánto. ¿Por qué? Porque el motivo es para adorar a Dios, no para exaltarme a mí. El motivo para dar sería para agradecer a Dios, exaltar a Dios, no exaltarme a mí. Ella no dio para llamarle la atención a ella. Tampoco dio para ganar favor con Dios. Entiendo que quizás existe la idea en la cultura hoy día de que uno debe dar a Dios para que Dios le bendiga. Ah, es que Dios, tengo no sé, necesito un empleo y tengo esta entrevista y es la oportunidad precisa. Así que, Señor, aquí están 50,000 pesos, ahora por favor bendíceme. No es lo que Dios dice. Dios dice que no debemos dar para llamar la atención a nosotros, sino tampoco para ganar favor con Dios. Esta mujer, María, sabía, ella entendía que Jesús iba a morir. La Biblia no nos dice si ella entendía que Él iba a resucitarse o no. Pero si no creía que se resucitaría, entonces ¿cómo iba a poder Jesús bendecirla por este sacrificio? Y si ella creía que iba a resucitar, entonces creo que también entendía que no hay que pagar ningún precio para ser salvo. Pero ahí encontramos un buen punto. Si estás ahorrando para una compra en particular y luego alguien te regala esa misma cosa, entonces ya no tienes necesidad de tus ahorros. Puedes entregarlos al que regaló lo que querías comprar, pero te faltó plata para comprarlo. En ese sentido, una vecina atropelló la bicicleta de una hija mía. Y la hija mía es la mayor. Entonces ella ya está a la edad donde puede trabajar, hacer algunos trabajos en la casa, juntarse su platita. Entonces la vecina atropelló la bicicleta, no hay cómo reparar la bicicleta. Pero la vecina estaba muy amable y ofreció comprar otra, y dijimos: no, también es culpa de ella, así que denos como la mitad del valor de una bicicleta, porque ella también tiene que aprender que no puedes dejar la bicicleta botada en la calle donde pasan los autos. Entonces mi hija bajó y dijo: mire, ¿cuánto tengo? 1,350, ¿con eso puedo comprar una bicicleta? No, hija, no puedes comprar una bicicleta con eso, lo siento. Pero si alguien le comprara una bicicleta, ella podría decir: mire, todos estos ahorros que jamás podrían comprar la bicicleta, no las necesito, tómelas. Y en ese sentido, quizás hay cosas en tu vida que valoras mucho, quizás incluso luchas para obtenerlos, y Dios en su bondad dice aquí: tome. ¿Y qué hacemos? Bueno, deberíamos decir: bueno, ya no necesito esto, así que Señor, es tuyo. Pero en cambio decimos: ¿ahora qué puedo comprar con mis 1,350? Porque somos demasiado egocentrados en vez de enfocarnos en Dios, que merece todo lo que Él merece. Parecido a como cuando un profesor reparte materiales para hacer, no sé, un avión. Una vez yo tuve un módulo con mis alumnos de cuarto y quinto básico y íbamos a hacer aviones de papel. Y así estudiamos cómo hacer un avión de papel y los lanzamos y medimos, y había mucha matemática, mucha lectura, mucho involucrado en esta unidad. Pero algunos niños, yo digo: mire, vamos a hacer este modelo de avión, y lo demuestro, y un niño que no sabe nada de lo que está haciendo ya arruinó su papel. Al final le digo: tome el mío. ¿Qué va a hacer él con el papel que él tenía? Nada. Así que él casi siempre: gracias, profesor, tome el mío. No me sirve de nada, pero muchas gracias. En el mismo sentido, Dios dice: toma, te quiero bendecir. Y está esperando que nosotros tomemos lo que está en nuestras manos y digamos: Dios, no es mucho,
pero tómelo por favor, porque realmente no lo necesito. Si te tengo a ti, no lo necesito, lo tengo todo, dice un canto, una alabanza. Ella no dio para ganar favor con Dios. Bien puede ser que ella había primero pensado en usar este ungüento en el cuerpo de Lázaro, pero no lo necesitaba. Jesús, me has dado a mi hermano. Esto que estaba orando para enterrar a mi hermano, tómelo, ya no lo necesito. Decidió usarlo para el cuerpo de Jesús, pero quizás prefirió honrar a Jesús mientras aún vivía. No dio para ganar favor con Dios, no dio porque le era conveniente. No, si ella quería entregar una ofrenda conveniente, hubiera formas más convenientes para entregar una ofrenda. Podría haberlo entregado en un mejor momento, podría haberlo entregado sin ensuciarse el pelo, pero no le importaba si era conveniente o no. No esperaba otro momento, porque entendía que quizás no tendría otra oportunidad. Entregó su ofrenda a pesar de que fuera inconveniente. Tampoco entregó esta ofrenda para cumplir con un requisito. Muchas veces entregamos una monedita, un billete chico, algo en la ofrenda, lo que nos sobró de la semana. Lo entregamos porque sentimos una obligación y a nuestro parecer, cumple con el requisito. Cualquier moneda, cualquier ofrenda cumple con el requisito. Y claro, cualquier cantidad es una ofrenda, pero ella entendía que Jesús no merecía lo que sobraba, sino que merece lo mejor que ella tenía. Seamos honestos, como padres, compramos regalos para nuestros hijos a veces para cumplir con un requisito. Viene el cumpleaños y no le compré nada. Uy, ¿qué voy a hacer? Aquí hay unos chocolates, el niño va a estar contento con chocolates. A veces compramos, a veces damos para cumplir con un requisito. Pero espero que muchas veces compramos con gozo porque sabemos que el regalo será bien recibido por el niño. Compramos no por una obligación, sino porque queremos hacer algo para el niño. Y de la misma forma no deberíamos ofrendar para cumplir con un requisito. Deberíamos ofrendar para adorar a Dios. ¿Por qué entonces dio este regalo? No le podría decir con toda certeza, pero Jesús, el que conoce el corazón mejor que uno mismo, nos dio una pista del motivo por el cual ella trajo esta ofrenda. Y dice en versículos 7 y 8 de Juan 12, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Ella dio su ofrenda para honrar a Jesús. Estamos hablando de nuestras ofrendas, pero en el contexto de la adoración. Todo lo que haces para adorar a Dios debería ser hecho de tal forma que honres a Él al máximo. Eso demanda que te honres a ti al mínimo. Están en Juan 12, atrácese a Juan capítulo 3. Lo estaba leyendo justo ayer y dije, creo que quizás de todos los capítulos de la Biblia, Juan 3 bien podría ser mi capítulo favorito. Juan 3, versículo 30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y yo mengue. Si realmente voy a exaltar a Dios, tengo que disminuirme a mí. Hay un canto en inglés que dice, escóndeme detrás de la cruz de Cristo. Para que al fondo, en lo que el mundo vea de mí, no me vean a mí, sino vean a la cruz de Cristo. Para que si yo logre algo por medio de mi vida, si Dios logra algo por medio de mi vida, no sea a mí que me vean, sino que vean a la cruz de Cristo. Esto tiene muchas aplicaciones. Si vas a cantar, y debes cantar a Dios, no cantes de tal forma que te llames la atención a ti mismo. Si es para adorar a Dios, que el enfoque esté en Él. Espero que cuando lleguemos aquí al lado, en una aplicación práctica, cuando lleguemos a habilitar el templo, podemos tener un momento cuando distintas personas, miembros, pueden venir y cantar un canto especial, quizás antes de la predicación. Pero no lo hagamos para llamarnos la atención a nosotros. Hagámoslo para exaltar a Dios. Y eso en aplicaciones relevantes significa que quizás es para otro tema, pero lo menciono ahora. Debemos usar nuestra voz para exaltar a Dios y no llamarnos la atención. Hay cantantes quienes cantan de tal forma que ellos quieren llamarse la atención. Explícame un poco más, pregúntame después si realmente quieres. Si la voz es pura, si la voz es enfocada en la música y no bailando con la voz, si lo puedo explicar de una forma, estamos enfocados en lo que vamos a cantar porque este canto es para alabar a Dios. Que no sea para llamarnos la atención a nosotros.
Si vas a servir a Dios de una forma visible, creo que honras a Dios al vestirte bien, pero no te vistas de tal forma para llamarte la atención a ti, sino para exaltar a Dios. Si vas a dar, bueno, en ese sentido recuerdo un momento, yo estaba tan joven que no recuerdo todos los detalles, pero un día, bueno, nuestra iglesia, nuestra primera iglesia, tenía la política de que solamente los miembros de la iglesia iban a cantar esos cantos especiales. Pero un día, de alguna forma, hicieron una excepción. Las hijas, ya adultas, las hijas del diácono, querían cantar, eran gemelas, entonces ya está bien, vengan a cantar. Pero el pastor era muy estricto, quizás demasiado estricto, en la modestia. Y estas hermanas, hijas del diácono, que no eran miembros de esta iglesia porque iban a otra iglesia, vivían en otra ciudad, venían con minifalda que era muy minifalda, que al subirse a la plataforma daba mucha pena, mucha vergüenza. Y después de que cantaron, nadie estaba hablando del canto, estaban hablando de la vestimenta que ellas tenían y lo inapropiado que era para ese momento. Ellos quizás, yo no sé la intención de su corazón, quizás realmente querían exaltar a Dios, pero mal pensaron un aspecto y por lo tanto no llamaron la atención a Dios, sino llamaron la atención a ellas mismas. Si vamos a exaltar a Dios, si vamos a honrar a Dios, el enfoque tiene que ser Dios. Volviendo a la ofrenda, si vas a dar una ofrenda, entrégalo de tal forma que no te llames la atención. Lo vimos anteriormente, pero otra vez en Mateo capítulo 6, leí los primeros 2 versículos, Jesús sigue diciendo, del 3 al 6, mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no está diciendo que no debemos orar en público, sino está diciendo cuando oremos debería ser para exaltar a Dios y no a nosotros mismos. Cuando ofrendamos, hagámoslo no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para exaltar a Dios. Ella dio esta ofrenda para honrar a Jesús, pero también creo que dio esta ofrenda para expresar lo que las palabras no pueden expresar. Cualquier persona puede decir, te amo Jesús. Cualquier persona, pero eso no expresa nuestro amor completamente. No me malentienda. Deberías decir te amo a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Deberías decirlo, pero deberías más que decirlo. Deberías demostrarlo. Jesús dijo en Mateo 6 del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dios dice, si realmente amas, demuestra tu amor a Dios con la forma en que inviertes tu tesoro. Demuestra tu amor. No puedes expresar amor y gratitud con Dios sin también dar para adorarlo. Si alguno dice, pero pastor, yo no tengo nada para dar a Dios, ¿estás diciendo que no puedo adorarlo? Puedes dar algo. Quizás no estamos hablando de un billete, quizás ni estamos hablando de una moneda, pero puedes dar algo. Puedes dar de tu tiempo, puedes decir, yo voy a venir a ver si puedo ayudar a ordenar, a ver si puedo limpiar basura en frente, a ver qué puedo hacer, pero voy a dar algo porque quiero adorar a Dios. Vemos el objeto, vemos el motivo de la adoración, pero también vemos el precio de la adoración. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado a otros expositores hablar del valor de este ungüento. Sin consultar a otras fuentes, versículo 3 nos dice que era de mucho precio. Y Mateo y Marcos repiten esa misma descripción. De alguna forma Dios quería que nosotros supiéramos era de mucho precio. Versículo 5 nos dice que Judas calculaba que se podía haber vendido por 300 denarios. Un denario era aproximadamente el valor de un día de labor. Un día de labor hoy día en pesos chilenos, ¿cuánto? 35, 50 mil pesos, dependiendo tu nivel de educación quizás. En otras palabras, podríamos decir que entre 10 y 12 millones de pesos hoy día, lo que valía ese ungüento en nuestra sociedad. Pero ella lo dio libremente. Sabía que hay que pagar un precio para realmente adorar a Dios.
David entendía este principio, lo dije antes. Ahora sí, en 2 de Samuel capítulo 24, David había contado a Israel. Sin entrar a la explicación del por qué eso era pecado, basta con entender que Joab, su general, sabía que era pecado antes de que lo hiciera. En versículo 10, David reconoció que era pecado. Y de consecuencia Dios presentó a David 3 alternativas: 7 años de hambre, 3 meses de huir de sus enemigos o 3 días de pestilencia en la tierra. Y David escogió la pestilencia. Versículo 15 nos dice que 70,000 hombres murieron a causa de este pecado de David, antes de que Dios detuviera al ángel que destruía al pueblo. Al ver 70,000 muertos, quizás ni sabía la cifra en ese momento, David no se enojó con Dios. David quería adorar a Dios por su misericordia, por haber detenido el castigo. Nos parece raro quizás, pero creo que él entendía mejor que nosotros lo inmenso que es la santidad de Dios, lo terrible que es la justicia de Dios y lo maravilloso que es la bondad y la misericordia de Dios. Por eso él decidió levantar un altar en el mismo punto donde se detuvo el ángel. Declaró su intención a Arauna, el dueño de ese sitio, y Arauna ofreció darle todo lo que necesitaba. Pero David respondió en 2 de Samuel 24:24, el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David decía: no voy a adorar a Dios de lo que no me cuesta nada. Yo entiendo que hay que pagar un precio para adorar a Dios. Temo que nosotros poco entendemos este principio. Damos a Dios, pero damos de lo que no nos cuesta, damos de lo que nos sobra. Pero lo que sobra realmente no me cuesta nada. Algunos dan la comida que sobró de un almuerzo al perro. ¿Por qué? Porque sobró, es de poca importancia. Si das a Dios de lo que te sobra, estás tratando a Dios como un perro. Es más, no creo que realmente sea una ofrenda, porque seguramente no es un sacrificio. Las ofrendas del Antiguo Testamento eran sacrificios. Esta mujer entendía el precio de la adoración. De la misma forma te podría contar de creyentes en otros países y quizás en partes de este país, quienes caminan por varias horas para poder llegar al templo en cualquier tipo de clima, porque quieren adorar a Dios y saben que a veces hay que pagar un precio para adorar a Dios. O te podría contar de creyentes en otros países quienes no tienen libertad de culto y aún así se reúnen para adorar a Dios, sabiendo que si viene la ley serán llevados presos, multados, quizás enviados a trabajar por años como esclavos del gobierno. Ellos saben que hay que pagar un precio para adorar a Dios y están dispuestos a pagar ese precio. Te podría contar de fieles que no tienen mucho, pero dan mucho más de los que tienen mucho, porque algunos entienden que hay que pagar un precio para adorar a Dios, mientras que otros se sacrifican más para su deporte, hobby, tecnología o vacaciones que para Dios. Incluso hablando de este templo, hay viudas en los Estados Unidos que viven de pensiones, que enviaron ofrendas para que pudiéramos conseguir esta propiedad. ¿Por qué? Porque ellas sabían que hay que pagar un precio para adorar a Dios. Pero veamos también el premio de la adoración. Marcos capítulo 14, por favor. Con este punto termino, pero no quiere decir que voy a terminar en 2 ni 5 minutos. Marcos capítulo 14 relata el mismo evento que acabamos de leer. De Juan 12, versículo 4, sabemos que Judas protestó que este ungüento se desperdició o se echó a perder. Marcos capítulo 14, si lo sigue buscando, sigue buscándolo, porque van a haber varios versículos que vamos a compartir aquí. Pero el versículo 4 dice: hubo algunos que se indignaron dentro de sí, eso era Judas, y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desprecio de ungüento? Humanamente hablando, comparto la perspectiva. Es una gran pérdida de dinero. Si alguien quisiera gastar 10 millones de pesos para honrarme a mí, pásame la plata, dame el cheque. No quebres un frasco de ungüento de 10 millones de pesos en mis pies. Hay mejores formas de honrarme, de verdad. No quiero decir que nadie debería honrarme con 10 millones de pesos tampoco. Dios ha suplido con mis necesidades. Pero yo comparto la perspectiva, humanamente hablando. Era un desprecio. Había mejores formas de honrar a Jesús, a mi parecer.
De la misma forma, nuestras ofrendas podrían parecerse como una pérdida. A veces quizás a tu parecer, a nuestro parecer, podría ser más razonable invertir el dinero que tenemos y luego podríamos ofrendar más en unos 10 años más. O bien podríamos comprar lo que necesitamos ahora, gastarlo todo en nosotros ahora para que en 5 años más podamos dar mucho a Dios. Pero eso no es lo que Dios pide. De hecho, creo que el que no está contento con lo que tiene ahora, tampoco va a estar contento cuando tiene lo que en este momento quiere. Va a querer algo más y va a querer algo más. Si no aprendes a dar a Dios ahora, no lo vas a aprender nunca. Es un principio que mis padres me empezaron a enseñar de tan joven que podía tener dinero. Natán, aquí está tu dinero que tus abuelos dieron de tu cumpleaños. ¿Cuánto crees que deberías dar a Dios? Ahora ellos me obligaron el diezmo, yo no. Así que yo dije, el diezmo, el 10% y todo lo demás es mío. Pero yo creo que estamos limitando lo que podemos dar a Dios. Si decimos el 10% basta. Dios merece más que nuestro 10%. Quizás no siempre podemos dar el 10%, pero podemos siempre reconocer que Dios merece más que eso. Así que desde chico yo empecé a dar a Dios. Y nunca en mi vida hubo un momento cuando yo dije, no debo dar a Dios. Estoy pasando por dificultades, así que no, cuando salga de las dificultades podré dar a Dios. Dios merece ser adorado en lo bueno y en lo malo. Dios merece ser adorado cuando sobra y cuando falta. Dios merece ser adorado. No importa cómo lo razonamos, cómo lo vemos nosotros, importa lo que pide Dios. Podríamos incluso hablar de nuestra adoración como una pérdida, si tenemos la perspectiva equivocada. Algunos eligieron perder empleo u oportunidades de empleo para poder estar en todos los cultos. Humanamente quizás eso no tiene sentido. Deberían ganarse su plata y ofrendar un poco más para que Dios y la iglesia no se enojen con ellos, pero al final si no vienen a los cultos, ¿qué importa? No. Dios dice, póngame a mí en primer lugar y confía en mí para tus necesidades. Y María aquí no actuó con ojos humanos. Ella tenía un tesoro verdadero. Hay mucho que se puede hacer con un tesoro. Cuando tienes 100 pesos no hay mucho que puedes hacer con ello. Pero 10 millones de pesos, hoy día podrías comprarte un auto, podrías poner el pie para una casa, un negocio, podrías viajar a cualquier parte del mundo quizás por un mes y vivir como un rey con 10 millones de pesos. Mucho que podría haber hecho con 10 millones de pesos. Y ella decidió gastarlo de esta forma en Jesús. Ahora bien, quizás María no podía hacer todo eso con el tesoro que tenía, pero por seguro tenía alternativas. Y de todas esas alternativas eligió derramarlo en los pies de Jesús. Judas pensó que había perdido su tesoro, pero ella entendió que lo que entregas a Dios nunca se pierde, se multiplica. Tal como los 5 panes y 2 peces que el niño entregó a Jesús en Marcos 6:41, con ellos Jesús alimentó a 5,000 hombres. Se multiplica. Tal como los creyentes en Hechos capítulo 2, cuando unos 100 creyentes llegaron a ser más de 3,000, se multiplica. Tal como esa primera iglesia, para que al terminar el primer siglo hubiese por lo menos 40 iglesias a lo largo del mundo. Lo que entregas, lo que gastas, lo que inviertes en Dios no se pierde, se multiplica. Tal vez no se multiplica en tu cuenta bancaria, pero Dios lo toma, Dios lo usa, Dios lo multiplica y Dios lo reparte como Él quiere repartirlo. Y es por eso que Jesús dijo en Marcos capítulo 14, versículos 8 y 9, esta ha hecho lo que podía. Está bien hacer lo que puedes. Dios quisiera hacer más. Dios sabe, si haces lo que puedes, Dios está contento con eso. Esta ha hecho lo que podía y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será contado para memoria de ella. Hoy día seguimos hablando, gozando y aprendiendo de lo que María hizo, porque quería adorar a Dios y estaba dispuesto a pagar cualquier precio. ¿Podía haberle adorado de otra forma? Claro que sí. Podía haberle tejido una manta y no hubiera nada malo con entregarle una manta si eso fuera lo mejor que ella podía haberle dado. La viuda de Marcos 12:42 echó 2 blancas en la ofrenda y Jesús la lavó porque era todo lo que tenía.
Pero mientras que María tenía este ungüento, mientras que tenía este tesoro, cualquier otra ofrenda no sería la adoración. Sería dar a Dios lo que sobra. Sería relegarle a segunda clase en vez de darle el primer lugar en honor e importancia. Le pregunto, y ahora sí vamos a llegar a la conclusión. ¿Qué has rehuido dar a Dios pensando que darlo sería un desperdiciarlo? ¿Sería algo de valor financiero? ¿O sería quizás algo de valor personal, como tus sueños, tu tiempo libre o tu incomodidad en servir a Dios en algún aspecto? Te propongo que si retienes eso que valoras, encontrarás que realmente no vale mucho. Pero si lo entregas a Dios, tomará más valor de lo que habías imaginado. En Marcos 8:35, y es un dicho repetido varias veces en los evangelios, Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Puedo sustituir algunas palabras para aplicar el mismo principio a nuestras ofrendas? El que quiera retener su tesoro, la perderá. Pero el que pierde su tesoro, por causa de mí el evangelio, la salvará. Encontrará el motivo verdadero. Todo lo que tienes pertenece a Dios. Por lo tanto, si lo vas a usar o si lo vas a guardar, deberías usarlo o guardarlo para la gloria de la adoración de Dios. ¿Hay motivo para adorar a Dios? Claro que lo hay. Dios dio su vida por ti. Te ha bendecido en lo físico y en lo espiritual. Sí, hay mucho motivo para adorar a Dios. Pero no te olvides de que para adorar a Dios hay un precio que pagar. Quizás no serán 10 millones de pesos, pero la adoración verdadera demanda un precio. En el Antiguo Testamento era un animal. Cada uno traía lo mejor que podían para ofrecer en sacrificio a Dios. ¿Qué vas a traer a Jesús? Claro que hay necesidades financieras, pero aun si el templo estuviera terminado y hermoso, deberíamos seguir adorando a Dios por medio de nuestras ofrendas. Más que tu plata, más que tu ofrenda, Dios quiere tu vida. Amén. ¿Se la darás? Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Y gracias por María, quien dejó este ejemplo de dar de lo mejor que tenemos. Aun si quizás nos pareciera raro, aun si quizás nos pareciera no lo correcto, Señor, tú ves el corazón y sabes que si damos lo que tenemos, con eso estás contento. Dios obra en mi vida para que yo pueda entregarme totalmente a ti. Si en algún momento retengo algo de mi vida, algo de mi ser, Señor, corrígeme, para que yo pueda venir ante ti en cada momento y decir todo lo que tengo está a tu disposición. Obra en cada uno de nosotros, para que podamos realmente exaltarte, para que podamos realmente adorarte, quizás incluso por medio de nuestras ofrendas. Usa esta iglesia, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa.
tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.